ya dimos un pequeño espacio para que se puedan incorporar. De todos modos va a quedar grabado para todos aquellos que por X y motivo, me imagino que la lluvia, el tráfico, o sea, todo eso los ha atrasado. Vamos a iniciar con la semana número 2 de lo que es el módulo. En esta semana vamos a trabajar con lo que es la planeación de la secuencia didáctica. No sin antes, me gustaría escuchar una pequeña retroalimentación de parte de ustedes, cómo les fue. Por ahí vi que doctora Milena me envió de un solo los 2 archivos. Le felicito porque fue algo que no lo tenía yo contemplado, que algunos de ustedes están planificando 2 asignaturas. Entonces ella utilizó una muy buena estrategia de mandarlos ambos en un solo enlace, ¿verdad? Entonces eso sí fue bueno, lo voy a tomar en cuenta para las siguientes entregas que puedan subir más de un archivo para que ustedes no tengan ningún problema. Por ahí vi que hubieron solo 7 entregas, son 17 docentes y solo hubieron 7 entregas, entonces todos aquellos que lo pudieron realizar de forma oportuna, ya está ahí. Si usted entra en el aula virtual, puede ver que hay un cuadro de seguimiento en el cual se le va a ir marcando el avance que usted lleva dentro del módulo, porque recordémonos que estas son las aulas que vamos a importar para cuando activemos el ciclo. Entonces, tenemos que ir trabajando conforme vamos abriendo las semanas, porque si no, se me les va a acumular todas las actividades. Entonces ya va a ser un trabajo un poquito más apresurado, incluso con menos calidad, porque vamos a tener que hacerlo por salir de un compromiso y no por generar un aprendizaje en el cual lo vamos a ir trabajando de forma detallada. Pero sí me gustaría escuchar si tuvieron algún impasse, cómo me les fue con el llenado del formato número 1 de las generalidades de la secuencia didáctica. De los que están presentes y de los que pudieron hacer la entrega, ¿verdad? Si tuvieron algún inconveniente o algún comentario que quieran realizar. Quizás, ingeniera. Sí, dígame, doctora. Bueno, agradecerle también porque yo sé que uno termina de hacer el producto, ¿verdad? Y el sábado al ver que solo me permitía una entrega, sí me asusté porque a dónde más pongo la otra. Entonces fue que opté al foro, ¿verdad? Y ahí vi que sí me aceptaba las 2, para no decirle, mire, no puedo subir la otra porque podía creer que es que no se había hecho, pues. Entonces, pero sí agradecer también la forma oportuna que nos dieron bueno, el material que íbamos a necesitar. Eso sí, lo tengo que decir, muchísimas gracias, porque lo contrario, créame que uno se tarda más en andarlo pidiendo que en colocarlo en el formato. Así que muchas gracias. No, a la orden, y para eso se les alojó por ahí, para que ustedes puedan hacer uso de ello, ¿verdad? De hecho, yo creo que ahorita vamos a ir jalando esta carpetita porque nos va a servir, por lo menos mientras estemos trabajando estas asignaturas, lo vamos a ir utilizando, ¿verdad? Y es una buena estrategia para replicar en futuras capacitaciones. ¿Alguien más que haya trabajado las generalidades? O tal vez tienen alguna duda y por eso es que no se ha entregado. Maestro Álvaro. Buenas noches. Sí, Buenas noches. Ingenia, fíjese que yo lo entregué con bastante tiempo, pero me aparece en el seguimiento que no lo he entregado. Entonces quisiera ver si se revisaba. Ok, vamos a ver por acá qué pasó por ahí. Fíjense que tenía una persona precisamente que me aparecía en entrega y en listado no me aparecía, entonces no debe ser que sea usted, ¿verdad? Pero ahorita aquí tenemos el aula y veamos por acá está. Por eso es importante la retroalimentación, porque sí, es cierto, Álvaro Anaya y lo entregó con bastante antelación, es cierto. Ahorita vamos a actualizar el Excel porque efectivamente tenía una persona que no me aparecía. Pero yo lo voy a actualizar ya mañana a primera hora, usted ya va a haber actualizado ese Excel. Ok, muchas gracias. Bueno,
Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo ahorita? Justamente ahorita. Ok, vamos a silenciar por acá. ¿Alguien más que quisiera consultar alguna duda del formato número 1? Porque ese ya lo vamos a ir dejando por ahí. Vamos a avanzar con el formato número 2. ¿No, no hay dudas? Ok. Pasamos entonces a la semana. Dígame, Hazel. ¿Y de qué depende que salga en el seguimiento que no hemos entregado una actividad? En el seguimiento les aparece cuando todavía no he hecho una revisión, le va a aparecer en rojo. Pero si usted ya lo entregó, yo todavía este día he estado revisando y yo le voy a hacer ese cambio. Ya el día de mañana ya van a estar todas las actualizaciones porque es un Excel interactivo. Ya cuando yo hago la revisión en el aula virtual, ya se aparece dentro de lo que es el Excel. Pero sí, usted sí lo entregué. Usted lo entregó. Sí, Y estoy la segura. recomendación sería poner en el Excel actualizado a tal fecha, a tal hora. Ah, es cierto, sí, es cierto. Vamos a incorporar ese apartado de las actualizaciones. Sí, el suyo sí sé que lo entregó porque la ñ no me la reconocía. Dígame, Elizabeth Torres. Buenas noches. Disculpe, ingeniera, fíjese que yo lo entregué el documento, me parece que el día viernes, si no me equivoco, pero aparece en el cuadro que no lo he entregado. Elizabeth Torres, fíjese que de hecho no lo tengo. No sé si me lo envió dentro de algún foro. Lo coloqué donde decía ahí que teníamos que subir el documento. Ok. En ese espacio, ajá. Lo subí en formato Word. Vaya, ahorita le vamos a dar refresh porque no me aparece. Pero yo le doy refresh. Aquí en el sistema no se nos pierde ninguno. Okay. Vaya, en lo que carga el sistema, vamos a avanzar con el formato número 2. Y en este formato lo que vamos a trabajar ya es exactamente lo que son las actividades de los docentes, las actividades de los estudiantes. Entonces aquí les comparto pantalla para que veamos el aula virtual. ¿Me confirman si ven el aula virtual, por favor? Sí, se observa perfecto. Gracias. En esta semana tenemos lo que son las estrategias didácticas formativas. ¿Qué son las estrategias didácticas socioformativas? Son aquellas en las cuales nosotros podemos aplicar, por ejemplo, el aprendizaje basado en metas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el estudio de casos. Todas esas son estrategias didácticas que nosotros podemos aplicar en el formato número 2 de nuestra planeación. A esto se le conoce como la secuencia didáctica. Y se conoce como secuencia didáctica porque es donde hacemos un proceso de ir y regresar de la enseñanza-aprendizaje. Usted se convierte en un mediador de lo que es esa enseñanza. Usted va a facilitar esa enseñanza y los participantes, como ya son profesionales, ya son de educación superior, incluso ya están sacando sus especialidades y todo, ya ellos ya tienen un nivel mucho más amplio para poder razonar, para poder interpretar y para poder hacer una actividad un poquito más específica. Entonces ahí es donde nosotros podemos buscar aquel aprendizaje que puede ser basado en un caso de estudio, basado en la resolución de una situación problemática, basado en especificar lo que son metas para que logre el aprendizaje, pero todo eso lo vamos a vaciar en un instrumento y ahí es donde entra lo que sería el formato número 2 de la secuencia didáctica. Los planes y todo el programa ya lo tienen en el aula virtual y ahí ustedes lo pueden estar retomando. Sin embargo, que vamos a colocar ya en este formato número 2. La
columna que hasta cierto punto es más fácil porque es lo que nosotros conocemos, es la columna de la secuencia didáctica donde va el nombre de la unidad, las semanas que vamos a trabajar de esa unidad. Yo sé que hay asignaturas que son modulares, entonces por ejemplo de repente están compartidos los docentes dentro de los módulos, entonces usted va a colocar el módulo, el nombre del módulo, si es el módulo 1, el módulo 2 o si tiene un nombre en específico. Y las referencias de contenido. Cuando hablamos de referencia de contenido, son todos esos ítems o todas esas temáticas que usted va a desarrollar en ese entorno virtual para fomentar lo que es el aprendizaje. Esto es algo, esta columna, la columna de la secuencia didáctica es algo que ya lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? En nuestro programa de la asignatura. Eso lo vamos a encontrar ahí, el nombre de la unidad, las semanas, el módulo específicamente y los contenidos. Ahora bien, lo que sí vamos a trabajar ya de lleno utilizando lo que son las estrategias socioformativas son todas aquellas actividades del facilitador, llámese facilitador a cada uno de nosotros que estamos ahorita preparando ese material para posteriormente poderlo ejecutar y vamos a planificar todas aquellas actividades de nuestros participantes o todos aquellos maestrandos en los cuales nosotros pretendemos formar un análisis, que sepa hacer una estrategia o analizar un caso. Todas esas actividades son las que vamos a planificar. Entonces ahí tenemos que recordar un poquito, por ejemplo, en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en metas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, que esas son áreas que ya las vimos hasta cierto punto en lo que nosotros llevamos ya de experticia en nuestras carreras, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es focalizarlas en cada una de las planificaciones. Por ejemplo, y eso ya es a modo de ejemplo, si usted va a planificar una actividad como facilitador con el uso de X recurso tecnológico o X recurso, por decirle algo, o un mapa mental, para ejemplificar un contenido, esa es una actividad de enseñanza. Yo puedo ocupar en la virtualidad cualquier recurso tecnológico para enseñar, pero también estos recursos tecnológicos los podemos utilizar para generar aprendizaje en los estudiantes. Entonces, el cuidado que vamos a tener en este formato número 2 es que esas actividades estén bien referenciadas. Por ejemplo, si yo le voy a enseñar al maestrando, al participante, al estudiante, el contenido 1 a través de un mapa mental, sigue siendo una actividad del facilitador, porque es mi recurso como docente para transmitir el conocimiento. Entonces ya ahí yo puedo colocar mi actividad y en el recurso yo puedo utilizar MentalMeet o Canvas, cualquiera que me permita realizar ese mapa mental. Pero si de repente usted va a tener una clase síncrona y en la clase síncrona usted solo va a utilizar una presentación y de esa presentación le solicita a sus estudiantes hacer un mapa mental de todo lo que usted expuso en esa reunión síncrona, entonces ya este recurso ya no es un recurso de enseñanza, sino que se convierte en un recurso que le permite generar estrategias de análisis, poder hacer un resumen, poder hacer una proyección a lo que son los participantes. Entonces ya se convierte en una actividad para el participante a través de lo que es un recurso tecnológico. Y así vamos a ir estructurando cada una de los contenidos o cada una de los bloques, porque todos esos son bloques de conocimientos que nosotros vamos a ir estructurando dentro de lo que es la planeación didáctica. Algo muy interesante y es que a veces se nos escapa de vista o lo dejamos ir, es que no explicamos al estudiante
cómo vamos a trabajar, cuál es nuestra metodología de trabajo. Y hacemos exactamente lo que yo acabo de hacer, empezar a planificar todas las actividades del lado del docente y todas las actividades del participante sin haber hecho un encuadre de contenidos. La planificación didáctica y específicamente la secuencia didáctica, antes de iniciar cualquier actividad, usted tiene que hacer un encuadre. Y el encuadre consiste en decirle al estudiante, vamos a trabajar esta unidad con estas y estas actividades. Actividades que van a ser del extremo del facilitador o de mi persona como docente para transmitir la enseñanza y actividades en las cuales ustedes van a investigar, van a analizar, van a interpretar, van a resolver casos y eso va a ser de acuerdo a la estrategia socioformativa que ustedes estén aplicando. Pero también tenemos que ver todos aquellos recursos que vamos a implementar. Llámese recurso el aula virtual y cada una de las actividades que podemos hacer dentro del aula virtual. Por ejemplo, actividades como lo son los foros de participación, los foros de debate, los quiz interactivos, y los quiz interactivos no es solo aquel test que ponemos con 10, 15 preguntas, no, los quiz interactivos son todos aquellos que los amarramos a un recurso virtual, a un recurso en línea, para que pueda generar un aprendizaje. Puede ser un estudio de casos en el cual utilicemos Padlet, Canvas, Prezi incluso para proyectar algún resultado de esa actividad y todos esos van a ser recursos. Pero si se fijan también tenemos un factor tiempo y este factor tiempo antes nosotros manejábamos lo que era cuánto tiempo voy a tardarme como docente para poder hacer una actividad del facilitador. Cuánto tiempo me lleva a mí, por ejemplo, exponer un tema. Cuánto tiempo se va a llevar el estudiante en resolverme un examen diagnóstico. Antes íbamos bloque por bloque o actividad por actividad asignando tiempo. Ahora ya no, en el formato número 2 que estamos utilizando, este tiempo es el tiempo total el que yo voy a invertir en esa unidad. Y es un tiempo total de las actividades que vamos a utilizar como docentes y las actividades que vamos a utilizar como participantes. Entonces ya ahí es un poquito más fácil hacer el encuadre de todas las actividades que estamos desarrollando. No sé si me doy a entender. O si habrá alguna duda. Quizás con un ejemplo vamos a entender mejor viendo ya una hecha. Perfecto. Ahorita vamos a ir llenando una por aquí. Solo vamos a ver cuántos se han conectado. Vamos a ir llenando una por acá. Y vamos a ir avanzando. Por ejemplo, acuérdense que tenemos lo que son aquí todas las estrategias, las vamos a ir poniendo como en marcha, ¿verdad? Vamos a ir buscando las estrategias que favorezcan lo que cada uno de ustedes tiene en su programa. Entonces, por aquí no sé si alguien se anima a que trabajemos el de ustedes, alguno de los que está conectado, que me diga, mire, trabajemos mi asignatura. Y ahí me va a ir ayudando, ¿verdad? Porque el especialista es usted. Yo soy especialista en la planeación didáctica, pero ya en sus áreas, ya cada uno de ustedes ese es el experto. No, ninguno. Entonces vamos a agarrar uno que tenemos por acá. Vamos a ver este programa. Vamos a agarrar un programa. Y ahí se me van a ir identificando los que están, por ejemplo, en la maestría de epidemiología. Vamos a agarrar esta.
De repente en la secuencia didáctica nos pide un número, un nombre de unidad, una semana de aprendizaje. Entonces este sería nuestra primera unidad. Usted viene, agarra su programa y como voy a agarrar el programa, aquí voy a poner unidad número 1. ¿Cómo se llama esta unidad? Puede ser que sea la introducción a la epidemiología. Estoy poniendo un ejemplo X, ¿verdad? Cada uno de ustedes lo va a ir adaptando a lo que es su especialidad. Las referencias o el tiempo que yo voy a invertir, ¿se acuerda? Decía unidad, semanas o módulos. Esta unidad muy probablemente yo la desarrolle en 3 semanas de acuerdo a la planificación o de acuerdo a la estructura de tiempo que tenemos asignado. Entonces, si son 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas las que me voy a llevar en la unidad número 1, voy a empezar bloque por bloque. Semana número 1. ¿Y cuáles son las temáticas que yo voy a ver en esa semana número 1? Por ejemplo, reconocer la epidemiología o conceptos generales. Aquí este es el primer tema, conceptos generales. Le vamos a bajar resolución para que me agarre todo. Ok, ahí lo tenemos, conceptos generales. Eso sería el primer contenido que tenemos dentro del programa. Puedo tener identificar los principios de la epidemiología como segundo contenido. Y lo que voy haciendo es viendo el programa, usted tiene que tener a un extremo el programa de su asignatura, ver cómo se llama la unidad, en cuántas semanas puedo desglosar esta unidad y cuáles son las temáticas que vamos a tocar en esa semana de esta unidad. Entonces, ya con estos 2 contenidos, yo ya puedo empezar a planificar estas actividades. ¿Cómo las voy a planificar? Y acordémonos que estamos en el área de virtualidad. En el área de la virtualidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un encuadre, explicar, ¿verdad? Sí, de forma breve, en un audio, en la plataforma o en un video. La plataforma le permite incorporar videos. Explicar cuál sería la metodología de trabajo de esta unidad. Vamos a trabajar estrategias de análisis de casos, estudio de situaciones problemáticas para la resolución efectiva de estas situaciones y usted ya está haciendo un encuadre de qué es lo que va a trabajar en esa unidad. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es una actividad del lado del facilitador que me permita transmitir, por ejemplo, los conceptos generales de la epidemiología. ¿Cómo voy a transmitir yo estos conceptos generales? Entonces yo puedo explicar a través de un audio o explicar a través de un video, crear lo que es un Canva interactivo, por ejemplo, o le vamos a poner aquí mejor una presentación interactiva sobre los conceptos de lo que serían las generalidades de la introducción a la epidemiología. Pero esto ya es una presentación interactiva. ¿Qué utilizo como docente de recurso para trabajar esta presentación interactiva? Entonces aquí me traslado al espacio de recursos y yo puedo utilizar Canva, yo puedo utilizar Geniality, cualquier recurso web que me permita realizar esa actividad dentro de una plataforma. Porque si bien es cierto, podemos tener sesiones síncronas,
pero en la virtualidad se trabaja bastante el área asíncrona. Entonces, estos recursos nos permiten dejar alojado el material dentro de la plataforma para que el estudiante genere en él un poco de disciplina para el estudio, leer responsablemente el material y poder interactuar. Entonces, si yo busco que el estudiante interactúe, yo puedo dejar una presentación acerca de los conceptos generales de lo que sería la introducción a la epidemiología, pero también puedo colocar un foro de debate sencillo. Y en este foro de debate sencillo del extremo de los estudiantes, yo puedo hacer preguntas detonadoras. Por ejemplo, hacer un análisis de los conceptos generales. Pero este análisis lo vamos a colocar dentro de lo que es un foro de participación. ¿Dónde está ese foro de participación? En el aula virtual. Entonces ya ahí nosotros vamos incorporando los recursos, las actividades que estoy haciendo con los estudiantes, pero derivado de una actividad que usted está haciendo como docente. Entonces ahí es donde nosotros conocemos o realmente se dice es un ir y venir del aprendizaje. Por eso se llama secuencia didáctica, porque tiene que tener una lógica lo que usted está haciendo con lo que va a hacer el estudiante y los recursos que va a utilizar. Entonces ahí ya me permite dar un paso más. Ya le presenté yo lo que son los conceptos generales. Ahora él me va a hacer un análisis de cómo interpreta esos conceptos generales. Y eso me permite avanzar a que pueda identificar los principios de la epidemiología. ¿Qué actividad podría yo colocar para explicar cuáles son esos principios de la epidemiología? Puedo hacer, por ejemplo, una guía de selección de temáticas para investigar. Entonces ya coloco acá una guía explicada de temáticas, donde el objetivo de colocar esa guía explicada es que posteriormente él pueda analizar estas temáticas, pero no solo analizar estas temáticas, sino que interactuar dentro de la plataforma. ¿Qué recurso o qué actividad haría el estudiante para analizar las temáticas que yo le estoy solicitando? Me puede hacer un ensayo, me puede hacer una presentación, me puede hacer una línea de tiempo y todo eso utilizando lo que es un recurso. Un recurso propio de lo que sería la plataforma que nosotros utilizamos Moodle o un recurso externo que se pueda apegar dentro de la plataforma. Incluso si yo lo pongo a hacer un ensayo colaborativo, usted sabe que tiene todas las herramientas de Google Doc que están ahí donde pueden trabajar de forma colaborativa. Tenemos pizarras colaborativas dentro de lo que es la virtualidad, en la cual pueden interactuar cada uno de ellos actividades formadoras. Y así nos vamos a ir trabajando. Ahora bien, viene el factor tiempo. ¿Cómo voy a desglosar yo el factor tiempo? Eso va a depender. Lo puedo medir en semanas, cuántas semanas me llevé en realizar esta unidad número 1, entonces ya pongo semanas totales, o lo puedo desglosar en tiempo, en horas, cuántas horas interactué. Mi recomendación, y está quedando grabado para que lo vean, ¿verdad? Es que como nosotros trabajamos por bloques de semanas, lo que son las aulas, yo considero o veo a bien que podamos dejar la unidad 1, me llevó un tiempo de tantas semanas. O el módulo 1, el compañero que desarrolló el módulo 1 se llevó
tantas semanas. O si tenemos la factibilidad de colocar la hora en específico, entonces ahí nosotros colocamos la hora que nos involucró trabajar esa unidad. Pero eso solo es un bloque. Ustedes tienen un programa de una asignatura entera. Entonces, cuando yo ya termino mi primer bloque, mi primera unidad con todos sus contenidos, cierro el tiempo que me llevó desarrollar esa semana e inicio un nuevo bloque con la unidad número 2. Entonces ya empiezo nuevamente a colocar cuáles son las referencias de contenidos o los contenidos que vamos a trabajar en esa unidad, cuáles son las actividades o la estrategia que yo voy a adoptar como actividad para trabajar esos contenidos y cuáles son aquellas actividades que voy a trabajar con los estudiantes. Recordando algo muy importante y es que tienen que estar interrelacionados. No puede haber una actividad que se dispare, que de repente usted hizo una lluvia de ideas, pero esa lluvia de ideas no generó ninguna referencia del lado de sus estudiantes. ¿Qué aprendió con esa lluvia de ideas? ¿Qué va a poner o cómo va a focalizar esa lluvia de ideas para que los estudiantes pongan en práctica lo que usted está haciendo? Por ejemplo, si yo ahorita quisiera hacer una actividad con ustedes, estoy exponiendo cómo es el llenado del formato número 2 de la secuencia didáctica. ¿Qué me compete hacer a mí para identificar que ustedes están aprendiendo? Ok, llénenme el bloque número 2 de la unidad número 2 de su asignatura en el formato. Entonces eso me va a permitir identificar que efectivamente usted sabe dónde va la unidad, sabe cuáles son las referencias de contenido, sabe a qué me refiero con un recurso de apoyo, sabe a qué me refiero con una actividad de facilitador y una actividad de participante. Si usted llena un bloque, entonces quiere decir que estamos haciendo un match de lo que son los presaberes. ¿Consultas o dudas? Dígame, Hazel. Hola, sí. A mí me gustaría ver, no sé si nos pudiera poner en el aula virtual un ejemplo de encuadre, ya sea un video o un audio de alguien que haya hecho eso, porque sí me llama la atención. Y Vaya. ese Ajá, sí. encuadre se hace en cada unidad. No. Ajá. No, el encuadre es decirle qué es lo que vamos a hacer. El encuadre tiene realmente 3 momentos. Un momento de entrada, un momento de desarrollo, un momento de salida. El encuadre es, y se lo voy a poner así de fácil, el encuadre es esa primera impresión que nosotros damos a nuestros participantes, porque cuando llegamos al aula no llegamos de un solo tema uno, fulanito tal, 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 esa es la actividad, sino que siempre le ponemos un parámetro de trabajo. Ese parámetro de trabajo es, la asignatura se llama así, 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 está compuesta por tantas unidades y vamos a desarrollar tantas sesiones síncronas. Ese es el inicio, la entrada de su secuencia didáctica. El desarrollo es cuando nosotros empezamos a explicar, vamos a trabajar la unidad número 1 a través de estudios de casos y los estudios de casos van a ser formando equipos, vamos a formar equipos de 5 personas. Entonces ya ahí está haciendo el segundo momento del encuadre, que es desarrollando a grueso modo qué es lo que van a trabajar ellos. Y el momento de salida del encuadre es cuando usted les dice, bueno, y esta unidad vale el tanto por ciento de todo el periodo, de todo el registro, de todo el módulo. Entonces usted ya les está diciendo que la bienvenida, que qué es lo que van a ver, cómo lo van a ver y cómo se va a evaluar. Y eso solo se hace una vez en toda la asignatura. Ya no lo volvemos a ver. ¿Por qué lo hacemos al inicio?
Y es que esto nos cura a nosotros en salud, que el estudiante nos diga, no lo sabía, no me dijeron que me iban a evaluar así, en ningún momento en la planificación está, sí está. Y solo, o sea, lo denominamos como encuadre la secuencia didáctica. Es ese momento donde les decimos, bienvenidos, esta es la materia, es así, 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 y termina con la evaluación final o la entrega del proyecto integrador. Y ahí es donde terminamos como el encuadre o el encierre de toda la materia de cómo nosotros la vamos a trabajar. No es que va un desglose específico. Y en esta secuencia se tiene que hacer como alineado en orden, no sé cómo decirlo. O sea, nosotros, yo porque el que la ha hecho sabe que el análisis de conceptos lo va a hacer con Canva, pero digamos que deberíamos como de ir haciendo separado para que el lector entienda qué va con qué. Sí, usted lo puede ir numerando. De hecho, se puede poner actividad número 1 del lado del docente. Pone el encabezado de su actividad, que explique o que dé la referencia a qué es lo que va a hacer, y me paso al extremo del estudiante. El estudiante sería la actividad número 2. Cuando retorno a mi extremo, ya no empiezo otra vez con actividad número 1, sino que sería la actividad número 3, porque vamos llevando una secuencia. Entonces, el formato, si se fijan, tiene líneas, tiene filas, perdón. Entonces usted puede poner en una fila la actividad del docente, en la otra celda la actividad del participante, me paso a la siguiente fila y así vamos teniendo un orden lógico de cómo van funcionando lo que son las actividades. ¿Y el tiempo que se pone? Es el tiempo total en que usted desarrolló esa unidad. Pero total en horas. Lo puedo poner en horas, lo puedo poner en semanas, cuántas semanas desarrollé esta unidad. Ok. O sea, no son en sí las horas que le tomó al estudiante de dedicación, sino de la semana 1 a la semana 2 podría ser. Lo que pasa es que ya hacemos un englobe o algo global, porque yo lo puedo poner por horas y entonces si yo lo pongo por horas tengo que totalizar no solo la del estudiante, sino que también tengo que totalizar lo que yo invertí en ese momento, en ese tiempo. Pero acuérdense que ustedes están trabajando unidades y van por semanas, ustedes van por semanas. Entonces de repente me dice, con la unidad 1, yo llegué hasta la semana número 3. Entonces el tiempo que invirtió para desarrollar ese bloque de la unidad número 1 fueron 3 semanas. No sé si me voy a entender. Ok, sí, me parece un poco redundante porque veo que arriba vamos a ir poniendo semana 1, semana 2, semana 3, pero es como un resumen de todo, ¿va? Es un resumen, pero esta semana 1, por ejemplo, yo le puedo poner semana 1 y en la semana 1 solo vi conceptos generales, identificación. Yo puedo poner semana 2 y en la semana 2 no me pasé a otra unidad, sino que continué con otros temas o con otros contenidos siempre de esa unidad. Entonces, como para ir detallando. Okay. ¿Algo otra consulta? No, los demás estamos bien. Vamos a cerrar por aquí para ver quiénes están conectados. Sí, está bien claro la exposición y ya con el ejemplo ha quedado todavía más claro, maestra. Ok. Por ahí maestra Cinia dice, buenas noches, yo tengo dudas sobre cómo introducir en las actividades de la secuencia didáctica. Ok, excelente pregunta, pero se me está adelantando, maestra Cinia, porque lo que son el proyecto integrador lo vamos a ver en el consolidado de las evaluaciones. Ahorita yo necesito que ustedes planifiquen todas las actividades que van a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza es lo que ustedes van a hacer para transmitir el contenido. Aprendizaje es lo que sus estudiantes van a desarrollar para que efectivamente comprendieron esa temática que usted le explicó.
Ahora bien, después viene el formato número 3. O sea, yo se los coloqué ahí toda la planeación, no les quité ninguna parte. Viene el formato número 3, donde está el consolidado de las evaluaciones. Entonces, ahí en donde nosotros vamos a incorporar el proyecto integrador. De hecho, en el formato que les compartimos ya viene incorporado. Si su asignatura, y les voy a adelantar un poquito, si su asignatura fue de las que se seleccionó porque en esta maestría, allá al finalizar todas las asignaturas, van a entregar un producto de aprendizaje de toda la maestría. En la asignatura 1 me va a desarrollar el encabezado de una investigación. Allá por el ciclo 2 me va a desarrollar lo que son objetivos, generalidades, introducción como proyecto integrador. Allá en la asignatura 6 me va a hacer el análisis de la investigación y así va a ir avanzando, no específicamente en una sola asignatura, sino que en varias asignaturas hasta tener un proyecto final. Entonces, cuando nos sucede eso, que son de esas asignaturas que nos corresponde hacer la parte del proyecto integrador, ahí viene ya el bloque que dice que vale, si no me equivoco, el 20% de la nota de esa asignatura. Entonces, el resto de porcentaje lo tenemos que distribuir en esas actividades que ustedes van a hacer. Pero no me adelanto, ¿saben por qué? Y eso es lo bonito de la planificación, que ustedes se van a dar cuenta que les van a salir N cantidades de actividades por desarrollar. Y cuando venimos a sacar el consolidado, no nos alcanza, tenemos demasiadas actividades. Entonces, por eso vamos formato por formato. Cuando vayamos a tocar el consolidado de las evaluaciones, nos vamos a dar cuenta que tenemos que poner solo aquellas actividades que realmente son formadoras para los estudiantes. Entonces, si de repente pusimos 4 foros y esos 4 foros son redundantes, hacemos uno solo. Porque en la planificación vamos revisando uno por uno cada uno de los formatos. El formato número 1, como es de generalidades, asumimos que ya está revisado. Pero en el formato 2, nosotros podemos hacer adaptaciones antes de ponerlo en ejecución. Porque usted está planificando, usted está haciendo la famosa revisión y organización de actividades, que todas vayan teniendo un encuadre, una relación, una secuencia de las mismas. Si de repente una vemos que es redundante, entonces mejor la dejamos focalizada, centrada en una de ellas. Elizabeth Torres tiene arriba su mano. Gracias. Con respecto al proyecto integrador, en el caso de la maestría de investigación, nosotros lo que vamos haciendo es distribuyendo la elaboración del mismo en las diferentes semanas. Entonces, sí va incluido dentro de la planificación como actividad del estudiante y lo hacemos a través de taller. Eso más o menos es la metodología que usamos. Gracias. Sí, gracias por la retroalimentación. Y es que eso va a depender bastante de en qué maestría estén, porque la de investigación sí, totalmente, ellos van incorporando semana a semana, pero tengo otras maestrías donde no. Quizás en toda la maestría, solo en 4 asignaturas se ve un bloque del proyecto integrador. Tengo otra maestría donde allá al final lo van a ver, ¿verdad? Entonces eso va a depender bastante de la estructura de sus maestrías. Por eso es importante que seamos un poquito detallistas en identificar cuántas semanas tiene mi maestría. Mi maestría trabaja por bloques, mi maestría trabaja por módulos. Los módulos son compartidos porque cuando los módulos son compartidos, de repente puedo tener al maestro Cruz en el módulo 1, pero al maestro Alonso en el módulo 2. Entonces ellos tienen que integrar conocimientos de tal forma que si el maestro Cruz llevaba una secuencia de aprendizaje, no voy a cambiar esa secuencia o invertir esa secuencia sin darle una lógica. Tiene que haber una secuencia del aprendizaje desde el inicio
hasta el final. Y algo muy importante que se me estaba escapando es que después de cada unidad, cuando usted termina una unidad, las actividades siempre terminan del lado del facilitador con algo que se conoce como una retroalimentación. Cuando terminamos un bloque de aprendizaje, no puede quedar del lado del estudiante, actividad, por ejemplo, ensayo, y ahí murió, y me paso a la unidad número 2. No. Terminó el ensayo, el estudiante presentó su ensayo, ya sea en Canva, en un video, en un audio, en una línea de tiempo, pero usted es el responsable de cerrar ese bloque con una retroalimentación de toda la unidad para que si hubo un cabo suelto, usted lo pueda allí en ese momento retroalimentar y que en todo el aprendizaje pueda continuar, ¿verdad? No pueden quedar ahí como huequitos dentro del aprendizaje, porque siempre dejamos una retroalimentación. No sé si habrá otra consulta, alguna otra duda. No, ok. Vaya, vamos a hacer una cosa entonces. En el aula virtual ya tienen habilitado lo que es el formato, ya tienen habilitado el espacio para que puedan subirlo. Recordarles que los espacios se cierran cada domingo a medianoche, se están cerrando los espacios para que vayan subiendo los formatos. Lo importante es que usted lo suba en este formato. Sí me voy a detener bastante a revisar cada uno de ellos, porque es donde ustedes van a ir reflejando el proceso de la secuencia didáctica. En el de las generalidades lo revisamos, pero lo revisamos de una forma rápida porque es material que ya está y solo lo vamos a rellenar en el formato. Pero en este es donde ustedes ponen la esencia del aprendizaje. Entonces nos va a llevar un poquito más de tiempo. Yo sí les sugiero que no lo vaya a dejar para allá para el domingo o para el sábado en la noche, porque entonces se nos va a acumular el trabajo y se va a dar cuenta que en el formato número 3 tenemos que aplicar las retroalimentaciones. Entonces, si lo pueden ir haciendo dentro de la semana, se los voy a agradecer para que vayamos trabajando en sintonía, ¿verdad? Y cualquier apoyo que ustedes necesiten, escríbanmelo ahí en el foro o mándenme mensajería. Doctora Milela me mandó mensajería y yo rápido voy a estar atenta a contestarle, ¿verdad? Si hay alguna duda, si hay alguna consulta. Si por X y motivo usted no pudo hacer la entrega de lo que es el formato número 1, todavía tiene esta semana para que lo pueda entregar, pero solamente esta semana, para que no se nos vaya acumulando, porque tenemos que entregar un producto final de lo que es este módulo, y para que no se me le acumule, esta semana todavía puede entregar. Yo ya voy a ampliar el plazo dentro de lo que es el aula, el formato 1, pero le tocaría trabajar formato 1 y formato 2. Ya la próxima semana, entonces ya estamos en orden, por así decirlo, y continuamos con el formato número 3. ¿Se comprende o hay alguna duda? Veamos, Hazel. En el caso de los que somos semipresenciales, usamos el mismo formato y no vamos a distinguir cuáles son presenciales y cuáles son virtuales. Sí se distingue, ¿sabe? Por los recursos. De repente en un recurso usted me pone un aula, por decirlo algo, pizarra, lactos, o sea, uno identifica en los recursos o en el tipo de actividad si es semipresencial o si es virtual. O sea, el formato sí nos permite identificar eso. Ok. O sea, pero no lo cambiamos, solo cuando usted lea va a saber si es presencial o virtual. Sí, no me lo cambie, utilícelo tal cual. Ok. ¿Algo otra duda? Ok, si no hay más dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Recordarles siempre los medios de comunicación y yo voy a estar ahí bastante pendiente y les voy a estar alojando la grabación y voy a incorporar un material más que les va a servir por ahí. Elizabeth Torres.
Gracias. Solo decirle que quizás sería de verificar qué ha pasado ahí en la entrega del formato 1, porque sí lo entregué el día 15. Entonces, si no le aparece a usted en los entregados, quizás haya un problema de enlace, quizás. Ahí. Ya lo voy a buscar, Bueno, lo voy a buscar bien. gracias. Yo voy a actualizar ahorita ese archivo. Ok, entonces ya no les quito más su tiempo. Pasen una bendecida noche y que tengan una bonita semana porque apenas estamos iniciando semana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, igualmente.